Instituto de Administración Pública del Estado de México. IAPEM TV, una ventana a la administración pública mexiquense. Amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos a través de nuestro canal de TV del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Hoy quiero agradecerle al doctor Jorge Hernández García que nos reciba aquí en su casa. Él, como ustedes saben, es uno de los fundadores del Instituto de Administración Pública hace ya algunos años, en 1973, y es de gran gusto porque al doctor tuve el gusto de conocerlo por esos años exactamente. Desde entonces me aprecio de su amistad y hoy nos ha concedido aquí en su casa hacer esta entrevista que se enmarca en el foro de la experiencia de gobierno. El doctor, vamos a ir conociendo un poco de esos hechos que dan vida a un ser humano como Jorge Hernández García, que pues ya dejó marcada la huella de su paso por esta vida y que nos muestra con algunas de las cosas que vamos a ir platicando. ¿Te acuerdas por qué quisiste estudiar paramédico, Jorge? Muchas gracias. Por lo pronto, también saludo muy cordialmente a mi amigo que ahora representa tan dignamente al instituto, a su equipo que gentilmente se ha comportado buscando sacar provecho de una imagen que no está muy bien, que digamos, pero muchas gracias por todo. Bueno, sí, hay un antecedente histórico familiar, como siempre pasa, a nivel de niños, cuando se es, hablo ya de la prehistoria, se juega a muchas cosas. Y con mis primos, tuve nada más primos cerca de mí, entonces con mis primos y primas jugábamos siempre algo, en donde el jefe de la familia requería en un momento dado el auxilio de un doctor. Y desde ahí, ¿quién es el doctor? Pues yo. Y de ahí me salió la idea. La vocación. La dije de momento, como puede decirle a un niño que no tiene detrás de sus palabras ninguna intención, pero me quedó grabado. Y llegué desde entonces a la conclusión de que mi camino estaba marcado por el lado de la medicina. Así surgió, mi querido amigo. Qué interesante. Miren, venir aquí a el espacio íntimo del doctor Jorge Hernández García, pues es realmente sentirse que viene uno a recorrer un poco de la historia del gobierno, de la administración pública del Estado de México, lleno de reconocimientos, de fotografías con grandes personajes como él mismo lo es. Gracias. Y con esa modestia que lo ha caracterizado siempre, una gran sencillez. Pero Jorge Hernández, pues fíjense ustedes, para los que no lo saben, a lo mejor muchos estudiantes de la Facultad de Medicina de nuestra universidad han pasado por sus aulas y no tendrán idea ni siquiera de cómo se logró construir en aquel momento pues el edificio de la Facultad de Medicina, donde han egresado muchísimos médicos que han venido a salvar vidas y a hacer descubrimientos muy importantes para la humanidad. Pero recuérdanos, porque es una anécdota muy bonita, Jorge, cómo se hace la Facultad de Medicina que hoy conocemos en nuestra universidad. Platícanos un poco. Cómo no, mira, cuando regreso después de titularme en la Universidad Nacional, me incorporo aún sin sentirlo a lo que era el Instituto Científico y Literario del Estado de México. Por aquel entonces el director era el ingeniero Ramírez Ruiz. A la sazón llegó a ser presidente del Club de Fútbol Toluca. Hay una relación en este nombramiento muy simpática. Pero en fin, él era amigo mío, o nos sentíamos nosotros amigos de él, porque fui el médico familiar que les atendía sobre todo a su mamá y a su familia aquí en Toluca. Cuando yo llego, al saludarme,
me invita a crear en el instituto de aquella época, estoy hablando del año 53 más o menos, el servicio médico en el instituto. Y me dice algo muy sencillo. Dice, mire doctor, usted sabe que a mí me gusta mucho el deporte. Sí. Que promuevo mucho, entre otros, el fútbol. Sí. Bueno, aquí tenemos lesionados y nadie les hace caso. Y el último me dicen, acaban de llamar a un huesero y eso me pidieron que les ayudara porque se lastimó un brazo un muchacho jugando básquetbol aquí. ¿Por qué no establece usted un servicio médico y organizamos la atención de las gentes aquí? Así llegué al instituto de aquella época. Seguí entonces vinculado a mi vieja casa, de la cual surgí como bachiller. Y en el momento en que comenzamos a trabajar, nos reunimos 4 o 5 médicos de generaciones vecinas. En aquel entonces nos identificaba la gente por los médicos jóvenes, solo que cambiaba mucho porque de ser una pequeña ciudad, en aquel entonces siempre limpia, orgullosamente limpia, que ya quedó en la historia, pero esto era una ciudad que reunía a las gentes fácilmente a platicar, a preocuparse de las cosas que les interesaban e inquietarse por lo que pasaba en el medio. Nos reunimos un grupo de amigos entre los cuales recuerdo con mucho gusto al doctor Mario Rivera, ya fallecido por desgracia, al doctor Enrique Castro Carmona, también, que ya falleció, los dos mis queridos compadres, a Samuel Pérez, al doctor Gustavo Estrada, que era el mayor de todos nosotros, y que yo considero fue mi maestro en cirugía inicial, un gran cirujano de una calidad indiscutible, y que manejaba el bisturí con elegancia y eficiencia. Pero en fin, ese grupo de gentes nos reunimos alentados por una charla del entonces director del instituto, Juan Josafat Pichardo, quien nos decía que, según los últimos datos de su informe, había una gran cantidad de estudiantes, de bachilleres ya, que habían hecho la preparación para la carrera de medicina en el bachillerato correspondiente y que no tenían otra cosa que emigrar. Dice, claro, los que podían hacerlo, magnífico, han dado muy buenos resultados, pero una gran cantidad de jóvenes de calidad y capacidad reconocida se fueron quedando y se perdieron para la historia y para ellos mismos. Con esa idea, ¿por qué no creamos la Facultad de Medicina? Pues sí, sería muy bueno, claro, se nos hizo un problemón enorme a resolver, pero, ¿qué te digo? También al mismo tiempo una gran ilusión de hacer algo. Convencidos como estábamos de que era necesario y que creíamos tener la capacidad y el deseo de hacerlo. Nos reunimos en ese pequeño grupo que fue después sancionado por el consejo en aquel entonces del instituto y se nos dio ya el nombramiento de un grupo que va a estudiar la posibilidad de crear aquí la Facultad de Medicina. En ese entonces él tenía una gran relación y una gran cercanía el licenciado López Mateos con el instituto. Él había sido maestro nuestro y director, y director. Cuando él fue director yo ya estaba estudiando en México, pero sí fue maestro en historia y demás. Era una gente brillante y capaz que al verlo y escucharlo no podía olvidarse ni su figura ni su voz. Era maravilloso. Entonces, él fue de las gentes que se entusiasmaron por la idea y le dio al licenciado Pichardo la orientación de lo que podíamos hacer para iniciar esta hermosa aventura que surgía de la nada, con las manos la hicimos. Un sueño. Y me acuerdo cuando vimos al gobernador, que era el doctor Vaz, se reía con esa sonrisa bondadosa, entre bondadosa y dubitativa, como diciendo, no sabes en la que te metes. Y nos dice muy serio, bueno, ¿quieren ustedes hacer la facultad? Bueno, ya le platicamos toda la historia. Dice, perfecto, pero eso es muy difícil, ¿eh? No se va a hacer en una generación. Ya nos dio una serie de consejos que a la postre fueron muy útiles. Comentamos con él lo que sentíamos y llegamos a la idea, al convencimiento que habíamos sembrado una buena inquietud en el corazón del viejo maestro. Se reunieron en esas condiciones dos figuras inolvidables.